Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos este medio a través del cual vamos a realizarles la presentación de nuestros temas para darle continuidad a nuestro proceso de formación académica. En esta oportunidad vamos a presentarles nuestro tema 3 de la unidad 1. Yo soy la doctora Carolina Blanco, docente de la carrera de odontología de la Cátedra de Radiología 1 de la Universidad Pública del Alto. Entonces, nuestro tema titula Caracteres y propiedades de los rayos X. Cuando hablamos de los caracteres, hablamos de aquellos elementos propios de los rayos X, los cuales nos van a permitir obtener una imagen que nos va a servir de apoyo diagnóstico dentro de lo que es la odontología en sus diferentes especialidades. Entonces, comenzamos con la descripción de cada uno de estos conceptos. Los caracteres de los rayos X fundamentalmente están representados por la divergencia, la heterogeneidad, la intermitencia y lo rectilíneo. Cuando hablamos de la divergencia, fundamentalmente como concepto estamos refiriéndonos al alejamiento de dos o más líneas que no tienen encuentro en alguna parte de su trayecto, el cual podemos imaginarlo como la luz, por ejemplo. Cuando tenemos un foco, el cual emite los rayos de luz, van a emitir en direcciones distintas, irradia de alguna manera. De este modo también los rayos X, al tener un punto de inicio, van a diverger desde su punto de origen, ¿no? el cual es el punto focal. En una proyección vamos a poder encontrar rayos más divergentes, ¿no? Es por eso que cuando realizamos una toma radiográfica buscamos una posición más central para poder obtener una posición más central y menor divergencia del haz de rayos X. Entre estos rayos producidos a manera de ondas electromagnéticas vamos a encontrar el rayo central, que es el que produce menor divergencia, ¿no? Y llega a ser el más paralelo en relación a la salida del tubo radiógeno y va a ser aquel que produce menor distorsión cuando se proyecta la imagen, constituyéndose en la parte más útil de los rayos X. Ahí tenemos el rayo central. En esta imagen podemos observar la emisión de las diferentes ondas electromagnéticas, el cual ya está asociado con el choque de estas ondas en relación a la película, que es la que captura los rayos X, formándose de esta manera una imagen latente, ¿no? Ahí la relación se puede observar en el cual el objeto, tanto como la película radiográfica, deberían estar en el sentido más perpendicular en relación al rayo central, ¿no? Aquí tenemos la misma imagen ya con el objeto entre el foco emisor de los rayos X más la película, ¿no? Es por eso que dentro del cabezal de rayos X va a existir un colimador, el cual va a minimizar este efecto, esta característica de divergencia, con la finalidad de poder tener menor distorsión y obtener una imagen con mayor calidad que nos permita poder observar las diferentes características de determinado objeto el cual queremos estudiar. Otra de los caracteres de los rayos X es la heterogeneidad. Cuando hablamos de este concepto vamos a referirnos por aquellas estructuras formadas de diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un grupo de personas en una reunión vamos a encontrar diferentes personas con diferentes características, ¿no? Desde la talla, la estatura, el idioma, hablando de elementos objetivos como subjetivos. Entonces ahí nos referimos de una heterogeneidad diferente a la homogeneidad, que es un grupo con similares características.
Entonces, cuando hablamos de rayos X, vamos a referirnos a aquella emisión de ondas electromagnéticas que tienen diferente longitud de onda. Esta representa, en esta imagen, múltiples longitudes de onda que tienen diferentes características que son de mayor y menor capacidad de penetración. Es decir, que al emitirse la proyección de los rayos X, las ondas electromagnéticas van a ser diversas. Hablamos de la intermitencia como una interrupción y continuación sucesiva a intervalos regulares y puede aplicarse en el concepto de rayos X, en el cual cada onda cíclica se da cuando se emite el rayo y cuando no se va a emitir la proyección. Por eso no se producen siempre, sino pueden definirse a intervalos. Rectilíneo está formado por rectas y se desarrollan en línea, es decir, cuando se va a realizar la proyección, estas ondas electromagnéticas no cambian su dirección. Bien, ahora vamos a referirnos a las propiedades de los rayos X. Fundamentalmente están representando por tres elementos que son las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas. Describiremos a continuación cada uno de estos elementos. Las propiedades físicas van a estar representadas por los caracteres que ya habíamos mencionado, entre estos la divergencia, la heterogeneidad, la intermitencia y lo rectilíneo. Y en esta imagen podemos observar todos estos caracteres ya mencionados en la proyección de una imagen radiográfica. Las propiedades físicas. Las propiedades químicas van a ser asociadas a la modificación molecular que producen la proyección de los rayos X. Los rayos X, al ser ondas electromagnéticas ionizantes, hace referencia a que ya producen cambio a nivel molecular. Realizan modificaciones moleculares, especialmente cuando la energía atraviesa y va a movilizar un fotón de un átomo, ¿no? Y este va a convertirse en un electrón secundario, por ejemplo, al ser ionizado, y de esta manera también va a realizar una modificación macromolecular a nivel biológico. Otra de las propiedades químicas van a ser representadas por la sensibilización que producen estas ondas electromagnéticas en las sales de plata contenidas dentro de la película radiográfica, los cuales van a permitir la formación de una imagen latente al ser absorbidos y en el proceso de revelado. Posteriormente, esta imagen latente va a ser transformada a través de otros elementos en el cuarto oscuro, reducidas a plata metálica negra, ¿no? Y el cual nos va a permitir la formación de la imagen que corresponde a una toma asociada al cuerpo humano o a diferentes características y estructuras con diverso peso molecular, los cuales se absorben y producen una imagen visible. Ahora, los elementos biológicos, fundamentalmente dentro de las propiedades biológicas, hablamos de los efectos ya de la radiación que se presentan sobre los sistemas vivos, es decir, produce ya una modificación a nivel celular, desde una modificación molecular a nivel atómico. La radiación ionizante y la materia se produce ya a nivel de los electrones, es decir, cuanto mayor exposición se dé y mayor tiempo, va a haber mayor riesgo de modificaciones celulares. Pueden producir desde una lesión hasta la muerte celular, ¿no? En este sentido, hablamos de los rayos X como una acción sobre las células vivas, especialmente las células jóvenes, que llegan a ser más sensibles y más vulnerables a este tipo de radiación ionizante, ¿no? Y entre estos no solamente están los rayos X, sino hablamos también de la radiación gamma, que también va a llegar a modificar y se
puede emplear en diferentes terapéuticas, como la radioterapia, por ejemplo, ¿no? Y yendo un poco más atrás, hablamos de los efectos no estocásticos o determinísticos y los efectos estocásticos. Tenemos una unidad específicamente para tratar el daño celular, el cual va a ser descrito más adelante. Entonces, estos efectos van a ir a determinar la gravedad de la lesión en función o no a la dosis de exposición. En dosis bajas va a producir estímulo celular. En dosis intermedias llega a producir la suspensión de la actividad celular, que llega a ser una propiedad útil, por ejemplo, en la administración de la radioterapia con la finalidad de evitar la proliferación de células malignas. Entonces, si en dosis mayores va a producir destrucción celular y necrosis. Entonces, la lesión en la molécula es a nivel del ácido desoxirribonucleico, que puede llegar a producir desde daños al núcleo, desde el retraso mitótico en las células más sensibles, hasta la muerte celular. También puede llegar a causar mutaciones celulares, produciendo de esa manera lesiones cancerígenas, ¿no? En este esquema podemos observar a grandes rasgos todo lo que es el mecanismo de la radiación, lo que va a producir dentro del organismo humano a nivel bastante reducido, ¿no? En un sistema molecular en el cuerpo humano, ¿no? Y aquí la radiación ionizante, la lesión y los efectos que producen a través del tiempo y el tipo de exposición que se realiza, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que son nuestras propiedades física, química y biológica, ¿no? Vamos conociendo más de lo que son nuestros rayos X a través de la composición del haz emergente. ¿Qué es el haz emergente? Es aquella emisión de ondas electromagnéticas que provienen desde lo que es el cabezal de rayos X. Ya conocemos en unidades, en temas anteriores ya habían visto lo que es cómo se hacen, cómo se genera, cómo se producen los rayos X, ¿no? Entonces también ya conocemos parte de lo que son los equipos radiológicos, y a partir de esto vamos a describir cuáles son los elementos del haz emergente que nos van a ayudar a comprender y a utilizar de mejor manera las técnicas que vamos a realizar, ¿no? Entonces, durante el funcionamiento del aparato de rayos X, la radiación ionizante se manifiesta a través de la radiación primaria, la radiación secundaria, la radiación dispersa, la radiación por escape, la radiación remanente, ¿no? Y en esta, la más importante, ya lo habíamos mencionado antes, es el rayo central, el cual lo describimos acá. Entonces, ¿qué es el rayo central? El rayo central es aquel rayo más importante que nace desde el punto focal. Llega a tener la posición más central y menos divergente de los rayos X, y va en sentido más perpendicular al objeto y a la película, con la finalidad de evitar la distorsión de la imagen y tener una imagen más real y más fidedigna. Entonces acá en la línea punteada roja podemos observar la posición donde se encuentra el rayo central. Luego hablamos de la radiación primaria. ¿Qué es la radiación primaria? Es aquella que sale del tubo y atraviesa el objeto, ¿no? En este caso, en el caso nuestro, va a atravesar toda la estructura de tejidos blandos, tejido de soporte, piezas dentarias, ¿no? También en otros campos atraviesa el cuerpo humano y llega a la placa radiográfica, los haces provenientes del cabezal radiógeno que pasan por el colimador y nacen del punto focal. Con esto vamos a referirnos también a la radiación secundaria, que es la que rebota del objeto y sale en muchas direcciones al azar. Se produce cuando el rayo primario que habíamos descrito anteriormente va a interactuar con la materia
y es aquella que se emite en diferentes direcciones, principalmente en el caso nuestro de la cabeza del paciente hacia el cabezal del sillón y otros elementos que se encuentren próximos. Estos rayos secundarios empiezan y terminan con la radiación primaria. Son producidos en todas direcciones y son mucho menos penetrantes que la radiación primaria. La radiación dispersa llega a ser una forma de radiación secundaria, teniendo como resultado de un rayo que se desvió al interactuar con la materia, ¿no? Entonces, esta es una forma de radiación secundaria. También se dispersa en otras direcciones y parte del ambiente del laboratorio o consultorio dental. La radiación por escape. Generalmente esta se puede dar por fallas en el equipo radiológico, ¿no? Entonces es aquella que escapa de la cabeza del tubo por otras partes, no es la ventana de emisión, ya que en los aparatos modernos son de poca consideración, siendo la importancia cuando hay fallas en el equipo. Por eso, y prevenir radiación innecesaria, es recomendable utilizar siempre diferentes mecanismos de radioprotección. También aquellas situaciones que son útiles en cuanto obtenemos un equipo radiológico, se nos aconseja la ubicación, por ejemplo, ¿no? Cerca de una ventana, ya que esta puede llegar a afectar al operador, fundamentalmente. Hablamos de la radiación remanente, que es la que resulta de la radiación primaria que al atravesar el objeto se imprime ya en la película radiográfica. Es decir, nos va a permitir la formación de la imagen latente, posteriormente la que se va a transformar en una imagen real, ¿ya? Entonces, resaltar que la radiación que va a imprimirse en la película radiográfica es la radiación remanente. Hablamos de dos tipos de radiación también que se distinguen dentro de los conceptos de la heterogeneidad de los rayos X. Entonces hablamos de la radiación dura y de la radiación blanda. La radiación dura es aquella que tiene menor longitud de onda, ¿no? Son ondas más pequeñitas representadas de esta manera, los cuales van a ser más penetrantes y más útiles en la toma radiográfica. Entonces, estas van a atravesar y permitir atravesar objetos más densos, ¿no? Como ser el hueso, por ejemplo, ¿no? Y aquellas estructuras esmalte dentina, representadas en esta imagen, ¿no? Por la similitud y por la potencia. También vamos a distinguir a la radiación blanda, el cual está representado por ondas de mayor longitud, llegan a ser menos penetrantes y absorbidos fácilmente con aquellos elementos que son menos densos, como ser los tejidos blandos, tienen la capacidad de atravesar, o en el caso de ser más grandes las longitudes de onda, llegan a ser absorbidos tan solo con el papel. Tenemos representada la poca fuerza de esta radiación blanda mediante este dibujo. Bueno, a partir de esto, de esta situación que se está presentando, vamos a mantener la comunicación mediante redes virtuales, mediante esta página, y voy a agradecerles por toda su atención. Espero hayan sido de mucha utilidad la presentación que se ha realizado, que haya tenido palabras sencillas y que hayan sido fáciles de comprender, que fundamentalmente nos va a servir para conocer las diferentes características, los elementos que los componen y aquellas propiedades que nos sirven en el uso de los rayos X. Muchas gracias y muchas bendiciones.